Lunes del mes de junio. Los lunes son los días más queridos por mí, porque es como comenzarlo todo. Y por supuesto, en ese comenzar, uno comienza a disfrutar. Sí, comienza a disfrutar porque no sabe lo que le espera en la semana, pero eso sí, antes del lunes, hemos pasado por el domingo, que es el día que no me gusta. No me gusta el domingo. Yo prefiero, por ejemplo, los viernes. Y no porque el cuerpo lo sepa, sino porque el viernes es un día, siempre ha sido un día especial. Yo no sé por qué, pero ha sido especial el viernes. Y cada quien tendrá su día. Pero yo he escogido los lunes para hablar con Ender Arenas. Con Ender Arenas converso los lunes. La semana pasada no lo hicimos, quizás porque tendríamos algún problema, pero este lunes debe estar por entrar el doctor Ender Arenas a conversar conmigo. Yo quería comenzar antes de que Ender llegue. Quería decirles que leí una información donde el Padrino López, como a mí me gusta llamarlo el Padrino López, el Padrino López, porque me pasó una cosa extraña a mí con eso, porque cuando a mí me hablaban del Padrino, yo siempre pensaba que el Padrino, lo que se me venía a la memoria inmediatamente, era la imagen de Marlon Brando, y en algunos casos confundía a Brandon también con aquel hombre fuerte que atacaba en un set de la película El último tango a una frágil y débil a María Schneider. Pero no, realmente la que me viene a la mente me venía cuando hablan del Padrino, es la de Al Pacino. Pero de un tiempo para acá, cuando hablo del Padrino, me acuerdo del Padrino López. Y no sé por qué. Porque Gracioso, López, gracioso. bueno, es que no sé y que abierto. Yo soy un gran seguidor de la mafia. Me encantan las cosas de la mafia, sobre todo en películas. Pero lo que te iba a contar es que esperando que llegara, que en estos días el señor Edmundo González Urrutia, que es el candidato de la oposición venezolana, digo de la oposición porque hay unos sectores que se dicen de oposición, pero es como el tipo que dice, hay unos tipos que dicen que son de oposición, pero son como los tipos que son malos y dicen que son buenos. Sí, Pero bueno, pero resulta que en la campaña electoral, el señor González Urrutia, que es una buena persona, visitó un destacamento de la Guardia Nacional y se acercó a saludarlo, porque en fin de cuentas él saluda a todo el mundo. Y el Padrino López, ¿qué el hizo? Padrino López, que eso había sido una provocación. Yo pensaba opinar antes, pero te lo voy a dejar a ti. Es una provocación que el señor González Urrutia, encontrándose un destacamento de la Guardia Nacional en su gira, salude a los guardias nacionales. Pues no es ninguna provocación, es la de un fuerte candidato a ser presidente de la República y que sería comandante del ejército y de todas las Fuerzas Armadas, eventualmente, saludar a gente que va a estar bajo su mando, eventualmente. Eso no es ninguna provocación. A menos que Padrino López crea que eso es un coto cerrado de ellos, que nada más es de ellos y que ellos son los únicos que pueden tener acceso al saludo o a manosear a los militares, ¿no? Como si más nadie pudiera. Yo recuerdo una oportunidad acompañando a un candidato presidencial, de esos candidatos que sacaban el 6%, de una en esas caminatas que hacíamos, pasamos por la Casa de Acción Democrática. Y ese candidato del 6% entró a saludar a la gente del partido que estaba allí para verlo pasar.
Y entonces, pero yo no vi que después los adecos dijeran que era una provocación, simplemente que fue normal de la vida de los personas y de un partido político. Ahora, ¿será que Padrino López considera que la Fuerza Armada es parte de su coto cerrado y que no representa los intereses del país, sino los intereses del chavismo o de particular? Y El problema es que el problema es que las Fuerzas Armadas han devenido en el partido del orden del chavismo. No toda la Fuerza Armada, pero sí el sector, ¿cómo se llama?, que está dirigido y comandado por el Padrino López, como dices tú. Entonces, eso es su guardia pretoriana, pues, ¿no? No le gusta prácticamente que le soplen el bistec, pues, ¿no? En este caso. es decir, Y, pero tú crees que cuando González Urrutia se acercó al destacamento de la Guardia Nacional, intentaba soplarle el bistec a Padrino López. bueno, eso es lo que pensó Padrino López. Ellos siempre están pensando que la oposición le quiere soplar el bistec al chavismo. Y tú no crees de verdad que al chavismo hay que soplarle el bistec. Sí, pero pero hay que andar con cuidado. No vaya a ser que. Tú sabes que con la llegada de Maduro se suponía que en Venezuela iba a haber una era de chavismo sin Chávez. Pero mira que analizando todas las loqueras de Chávez, porque de verdad que lo de Chávez, yo cada vez que me toca hablar de eso, siento que Chávez estaba loco, pues. Y en su locura no entendió dónde estaba ni a quién gobernaba. Pero Maduro se alejó del chavismo. Maduro no, en Venezuela gobierna el madurismo o lo que tú quieras, pero el chavismo no. Maduro no pudo sostener el legado de Chávez, lo que llaman el No, legado. es más, yo creo que inclusive, si hay que hablar de traición, Maduro le dio la espalda al legado de Chávez. Y de hecho, muchas de sus políticas tienen carácter neoliberal. Muchas de sus políticas son de carácter neoliberal y tienen realmente sesgo de naturaleza fascista, a pesar de que ellos dicen que fascistas son los demás y ellos no. Pero muchas de sus políticas son de naturaleza fascista. Porque esa es una característica de estos tiempos. Los fascistas llaman fascistas a los demás. Era como cuando aquella cosa que decían que el ladrón decía al ladrón, Sí, para que siguieran, no lo siguieran a él. Y yo creo que sí, y además el representante más genuino de esa idea o de las ideas fascistas del gobierno es el propio Nicolás y Diosdado Cabello. Y por supuesto, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es una especie de Goebbels, ¿no? Es decir, es el que dice las mentiras 1000 veces para convertirlas en verdad. sí, pero yo creo que yo creo que Goebbels está superado por un sencillo detalle, que es que la gente ahora espera creer las cosas que necesita que le digan. Tú vas a decir, Sí, la gente cree, no importa que sea mentira, pero creen que eso va, que es lo que le dicen. Poco, y es poco lo que la gente reflexiona. Fíjate que yo he llegado a pensar que entre la ficción y la verdad y la realidad hay una franja lo suficientemente amplia para que la gente se mueva allí. Antes tú sabías diferenciar fácilmente la ficción de la realidad. Hoy ya no es posible hacerlo, porque la no. gente está allí en una suerte de ficción y se cree que esa ficción es la realidad y la gente, incluso los políticos, se construyen una realidad y ellos actúan según esa realidad construida y no según lo que la realidad es. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De verdad que tenemos una sociedad esquizofrénica, ¿entiendes? Que toma prácticamente por realidad lo que no es. Y es capaz de hacer prácticamente cosas mediante sus palabras, cosas que en verdad a la final no tienen asidero material. Como esa expresión de Maduro todos los primeros de enero o todos los 10 de enero, no sé, que dice, este año va a ser el año de la recuperación económica. Tiene más de 8 años diciendo esa cuestión. Este año va a ser el año de la recuperación económica y pasa el año y el país se empobrece más, la gente se empobrece más y la gente tiene que salir corriendo del país, ¿verdad? Y refugiarse prácticamente en un desierto de piedra prácticamente. Es lo que,
los venezolanos que están afuera no están viviendo lo mejor posible, ¿no? Hay algunos, por supuesto, pero la gran mayoría no están pasando precisamente un tránsito por el paraíso, ¿no? Y Sí, los venezolanos se fueron, pero estaba viendo que según los números del Consejo Nacional Electoral, van a votar aproximadamente 21 millones de venezolanos. 21 millones van a votar, sí, señor. Suponemos que la población en Venezuela, votantes, es 21 millones, es suponer que o mucha gente está en el registro electoral y no la han sacado, pero realmente lo que debe haber si las cifras que nos dicen son correctas, de que han salido del país cerca de 7 millones de venezolanos, suponiendo que han salido los jóvenes y los niños, porque la gente se lleva a sus hijos, ¿de acuerdo? Deben haberse ido, entonces debe haber en el registro electoral una cantidad de personas que que no pueden votar y que no Que van están en el país, ¿cómo se llama? a... Que supuestamente están registrados en el país y que no pueden votar. Obviamente que no. Y, y por supuesto también se dijo en algunos momentos que como el Consejo Nacional Electoral no había abierto las mesas no había periodos de inscripción, mucha gente joven no se había inscrito. 3 millones no se inscribieron, 3, 4 millones de jóvenes no se inscribieron. Y sí parece que es verdad, mira, los que se mueren de la oposición lo sacan enseguida. El gobierno tiene, eso sí sé que lo tiene, un programa que Tiene un stock de muertos sí, que votan por ellos. lo trajeron de China, donde ellos saben efectivamente con un grado de certeza bastante elevado quiénes están con el gobierno y quiénes no están. Inmediatamente, en algunos lugares del país saben quiénes se han muerto y habilitan la posibilidad cierta de que voten, aunque no sea seguro, pero tienen la gente allí para esos momentos de pasar de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Sí. Esa, La otra cosa que se comenta, Francisco, que hay sitios de votación donde hay una sola mesa, donde hay 1000 votantes en esa sola máquina, en esa sola mesa, y que están en sitios muy alejados donde la oposición tiene dificultades para poner testigos, porque además la gente que vota en esa mesa que ha puesto el CNE en esos lugares remotos son votantes que viven justamente allí y solamente pueden votar los que están allí y los testigos de mesa son los que viven allí. Por lo tanto, la oposición no tiene prácticamente cómo poner testigos en esa mesa y dice, yo no sé si la información es cierta, la que yo recibí ayer, pero son 7 millones de 7.000 mesas que están en esas circunstancias, que están en los sitios más alejados del país donde la oposición no puede poner testigos. bueno, yo te voy a decir lo siguiente. No por ser aguafiesta, porque no quiero que se entienda así, pero las cosas hay que decirlas a tiempo. Cuando andaban con las primarias, yo siempre dije que al chavismo se le derrota con un buen candidato, con la unidad, pero había que montar un aparato electoral que respondiera a las exigencias del momento. Tomando como ejemplo para la organización lo que Capriles hizo en su última elección cuando casi le gana a Maduro, y que seguramente le ganó a Maduro, le hicieron algunas trampillas en las mesas de votación, sobre todo con lo de las máquinas, pero además porque Capriles no tenía las actas de votación que permitieran por lo menos presentar un recurso creíble. Por eso cuando él anunció que iba a la calle era porque él creía que había ganado, pero cuando comenzaron a buscar las planillas, las actas de votación, nunca las consiguieron. Y era muy difícil plantear una pelea de ese tipo. Y porque además el venezolano, después que el venezolano liberó 5 países y medio, quedamos sin fuerza para la pelea. Y la última gran pelea la dieron aquel célebre día de abril, 11 de abril. 11 de abril, donde los venezolanos salieron a darlo todo. Pero una vez que terminó eso, los venezolanos prefieren esperar su cosita. Y además de eso, mira, yo tengo la impresión de que los venezolanos se acostumbraron al gobierno chavista. ¿Tú Porque crees que se habituaron? ¿Tú crees que se habituaron? yo creo que están muy habituados. Porque bueno, mira, la gente
La gente parte bien, recibe sus cositas, lo que le mandan los amigos, las bolsas claro. Algunos trabajos los pagan más o menos y tú sabes cómo es, y el gobierno sabe manejar, se ha manejado muy bien en ese sentido. Lo que Yo creo, Francisco, que la situación ha cambiado un tanto. Yo creo que hay un movimiento importante cívico, no sé si tendrá éxito o no, porque este, estamos instalados en el reino de la incertidumbre y ahí no hay manera de contabilizar con certeza lo que nos va a pasar, inclusive mañana en la mañana, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay un sentimiento diferente, un movimiento distinto, que yo creo que va a materializarse en una votación masiva de la gente. Por eso pienso, además, que el gobierno se va a tirar el último recurso, porque si ellos esperan que en las elecciones la gente no vaya a votar o hacer la trampa en las elecciones, no les va a funcionar. Si ellos quieren quedarse en el poder, la decisión la que van a tomar debe ser antes del proceso electoral. Bien sea eliminando la tarjeta de la MUT y con ella las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y del Movimiento por Venezuela, creo que se llama así, para liquidar prácticamente la candidatura del pero Mundo González Urrutia. a diferencia de Nicaragua, donde Ortega hace lo que quiere, a nadie le importa Nicaragua, de verdad que no. Tú que, Está mal que uno lo diga, Francisco, está mal que uno lo diga, pero Nicaragua, esos no son países, chicos. Está mal que uno lo diga, pero son grandes haciendas que tienen grandes hacendados al frente de ellas, ¿no? cuando no han tenido un caporal, lo han buscado denodadamente. Fíjate tú que Ortega, que llegó supuestamente después de vencer la tiranía de Somoza, es el nuevo Somoza, pero de izquierda. Sí, sí, obviamente. Y tiene sus amos como los tenía Somoza. Somoza era propiedad de los Estados Unidos. Y este caballero Ortega es propiedad de los chinos y de los rusos y de los cubanos. Sí, señor. Bueno, y en buena parte Nicolás y el chavismo también lo Sí, son. Es claro, decir, pero hay un detalle que es el siguiente, en el que quiero llegar. Nicaragua no tiene nada. Nicaragua está tan mal que el canal de Panamá no debía haberse construido por allí, porque la parte, la franja mejor dotada para ese canal entre el Pacífico y el Atlántico era una zona de Nicaragua. Pues un chino llegó allí, vendió un poco de humo, hicieron cosas que iban a hacer el canal. Al final se fueron porque atender una construcción de tanta envergadura con un gobierno instable y muy corrupto. Porque esa es otra de las características de estos tiempos, que se han juntado dos elementos clave, la corrupción y la ineficiencia. En el caso venezolano, hay corrupción e ineficiencia, y yo diría algo más. Y resulta que esos gobernantes venezolanos no son venezolanos desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos la patria. Fíjate tú, Gómez fue un dictador y cercenó libertades políticas importantes. Tal vez haciendo un análisis retrospectivo podríamos considerar que Gómez sentó las bases del Estado venezolano, pero además hizo cosas importantes. Gómez gobernó con gente de cierto nivel académico y de conocimiento de lo que debía ser un país, pero era venezolano Gómez. Y luego viene la dictadura de Pérez Jiménez, que en un modelo desarrollista Pérez Jiménez crea referentes importantes en Venezuela, pero Pérez Jiménez era venezolano y le preocupaba el país. Con el caso de Maduro y de Chávez, Chávez es un tipo que lo primero que hizo fue entregarse a Castro. Yo estoy de acuerdo que hiciera alianza con Castro, lo que no estoy de acuerdo es que haga cosas distintas. Por ejemplo, tú ves a Petro es un tipo guerrillero, hasta bandido, es corrupto, porque ya no hay duda que es así, pero esos tipos mantienen ciertas cosas sobre su país, o el país mismo, la sociedad misma, impide que ellos se expresen como lo que se querían hacer. Y Lula en Brasil hace lo mismo, y los Kirchner, a pesar de que son una cuerda, también un estado de vagabundo, al igualito que Petro y Lula, también tenían su noción de país. Pero en el caso venezolano, no, a los tipos no les importa. Fíjate que Maduro invita a un ministro, a un tipo cubano que está en Venezuela, un comisario político, a las reuniones de gabinete, y cuando se los critican, dicen, no, pero esos son nuestros amigos que están ahí. Imagínate tú por un momento que el embajador norteamericano hubiera asistido a una reunión en el Comité Político Nacional de Acción Democrática. bueno, imagínate.
Y lo paradójico es que ellos son los fabricantes de soberanía. Es una cosa increíble, pero la entregan todos los días. Todos los días hay una cesión de soberanía de Venezuela a ciertos países extranjeros. China, Rusia, Irán, Turquía y Cuba, por supuesto. Entonces es una cosa bien paradójica. Hablan de la soberanía, hablan de la defensa de la patria, pero han entregado el país a potencias extranjeras y a países que desde el punto de vista del desarrollo económico son inferiores al nuestro, Ari, porque Cuba ¿tú no cuesta crees, detrás de nosotros. tú no crees, por ejemplo, que a Venezuela le hace falta un cantor así como Ali Primera, que cantara Perdóname, tío Juan? No sé Sí, qué ha pero escuchado. ¿cómo sería en este caso? Yo ¿Cómo creo sería en que este caso? no, pero los muchachitos de Ali Primera no, ellos no están para esas cosas. Ellos están No, para, no, 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 los ciudadanos de primera no, eso se perdieron. Los ciudadanos de Ali primera se perdieron. se perdieron, ¿verdad? Sí, se perdieron. Es una lástima porque no eran malos, eran buenos muchachos. Y Eran algo, buenos muchachos y buenos artistas, ¿no? pero fíjate tú que la democracia es importante e interesante. Ellos son antiimperialistas, pero no dejen de hacer sus giras por los Estados Muchachos, Unidos. que le fascina, le Claro, fascina. porque es que los aplausos de aquí son diferentes. Sí, es que ¿sabes cómo suenan los aplausos norteamericanos? Fíjate que Ricardo Portillo, que es un muchacho Muchacho, fue muchacho dijiste. un Ricardo señor que vendía escapularios, los escapularios de su mamá y que escribió gaitas memorables. Él no dice que su carrera, él estuvo en Chile, según me contaron algunos que lo vieron en Chile, que de alguna manera sus monumentos los pagaba el gobierno nacional. Bueno, él regresó a Maracaibo, pero él se siente como que él todavía no ha triunfado porque él no ha podido traer a Amparito para Miami. Mira, no, y hay otros más también. Sí, Sí, es verdad. Esa era de la vida ¿cómo se llama? De Guaco, chico, que no se ha vuelto a nombrar, ¿ah? bueno, ya los tipos se pusieron viejos, ¿verdad? Ya Gustavo Aguado, ya Gustavo Aguado está líquido. De lo aguado que está. Pero te voy a decir una cosa, pero independientemente de todo, Gustavo Aguado es un excelente No, cantante. A mí me gusta como o canta sea, Gustavo Aguado. no, no solamente es un buen cantante, sino que es decir, modernizó su ritmo, no sé cómo se llamará, Francisco, no sé qué género canta Gustavo Aguado, pero de verdad que evolucionó y creció perfecto, creció con su género, pues, Mira, ¿no? Y lo hizo universal además, porque no solamente se canta en el Zulia, sino que se canta en todas lo partes. que pasa es que como ya los discos no funcionan, porque ahora ya no, ¿para qué va a grabar un disco? Ahora, Aquí está escribiendo Rafael, aquí no está escribiendo Rafael, todos están en Miami viviendo la buena vida con bueno, el dinero de la corrupción. bueno, eso no está mal. A mí me gusta porque Baco también representa los venezolanos. Fíjate tú que esos tipos son capaces de ir a tocar al Turrial, un pueblito de Venezuela que nadie conoce. Es tan poco conocido como Corozopando. ¿Tú sabes dónde queda Corozopando? La verdad es que no sé dónde queda Córdoba. Yo supe de Corozopando porque hay una canción de un cantante venezolano que a mí me gusta mucho Ahí es llamado. donde, ahí es donde hacen unas empanadas sabrosas donde llegó María Corina en estos días a desayunarse. Y entonces resulta que una amiga mía me dijo, oye, yo estoy loco porque para que María Corina se vaya por la 72, donde el esposo mío se toma la cerveza. Y yo le dije, ¿por qué Lo cierre, para que se María den Corina vaya para allá? Para ver si le cierran el negocio. Pues se busca otro, se busca Rancho Seco, se busca allá donde Chiquito, en Santa Lucía. Oye, pero ¿Eh? no te parece, Francisco, hablando ahora, volviendo al asunto ese de María Corina y el cierre de los negocios, ¿no te parece que eso es de verdad una cosa sin razón? Que por donde va pasando la tipa, por donde va pasando María Corina, van cerrando negocios, van trancando calles, van cerrando, es una cosa pero totalmente absurda. Y lo que ha hecho es valorizar más la campaña, porque como no puede viajar por avión, tiene que recorrer cada pueblito desaparecido del país. Pues, Entonces, da la impresión, realmente, que de verdad que la campaña que ha hecho María Corina es una cosa impresionante. pero Que por cierto, Luis Vicente León en estos días ha recibido paliza de varias gente, porque me llamó la atención la manera cómo se dirigió y cómo enjuició duramente las manifestaciones
de María Corina Machado y del Mundo González Urrutia. Me llamó la atención realmente la manera tan dura y el juicio tan subjetivo y tan pro gobierno que hizo Luis Vicente León, ¿no? Da la impresión de que le Es, están mojando la mano. es que ningún almuerzo es gratis, hermano. Sí, señor. Pero resulta que los Luis Vicente León se hicieron de un cartel. Yo recuerdo que nosotros un día, estando en la radio o en la televisión, no recuerdo bien cómo era la cosa, hay un empresario llevaba para Maracaibo a Luis Vicente León, a quien le Sí, pagaban claro. $600 por presentación, y había que darle su dinero al hombre. Y nos contrataron a nosotros para que fuésemos una suerte de teloneros Sí, de claro. que lo hicimos en el Paraninfo de la Universidad Rafael Urdaneta. Y entonces yo tuve oportunidad de hablar con él, ¿no? Él al principio no sabía con quién estaba hablando y luego alguien le dijo, mira que uno de esos señores es economista y profesor de la Facultad de Economía y el otro sociólogo y muy brillante sociólogo y además también profesor de la Facultad de Economía. Y entonces el tipo suavizó el discurso con nosotros ahí, ¿no? Pero él vendía humo. Ahora, en momentos cuando la cosa se pone fea, porque uno siente que las cosas, que el piso se le está moviendo al gobierno, justamente cuando ellos tienen que apelar a esos personajes para poder garantizarse algo, porque él tiene todavía una credibilidad en algunos sectores. Y esa credibilidad el gobierno la paga bien. No la paga con un cheque que le dan mensual, pero sí comprándole trabajo a la encuestadora. Sí. Eso es verdad, eso no es mentira. Y entonces cuando alguien le preguntó por eso, él dijo, bueno, yo tengo que trabajar de quien me contrata, yo las encuestas yo las hago y ellos harán sus análisis. Bueno, pero no es lo mismo que te contraten una encuesta que tiene un precio de mercado de unos $2,000 y te den 5,000. Sí, exacto. Sí. Bueno, sí, a mí me llamó la atención la manera tan gruesa, además, como se dirigió él esa reacción. ¿Por qué? No puede comparar las manifestaciones del año de abril, ¿te acuerdas? Del 11 de abril. Es una cosa totalmente única en la historia del país en los últimos tiempos. Es Bueno, decir, que María pero no se, Corina su no, trabajo lo único malo es que yo detecto cosas como esta. Mira, yo tengo vasos comunicantes con, con el Zulia en particular y con otras regiones del país. Lo que yo percibo es, primero, que no hay preparación en los miembros de mesa. Segundo, que no hay garantía de que el día de las elecciones el chavismo no tome todas las mesas para ellos. Ahí es donde está el truco. Ellos llegan, por ejemplo, donde no hay testigos de la oposición o donde incluso habiendo testigos de la oposición pueden comprarlos, porque ese día la plata rueda y entonces ellos aprovechan que no aparezca la gente y ellos a última hora de la tarde cierran las mesas o las dejan con cola para poder hacer el juego ese de poner a votar, votan muchas veces en la máquina y la máquina arroja un resultado. La oposición sabe que eso está pasando, pero no están preparados y además no hay unidad ni hay organicidad en lo que tiene que ver con eso. Cuentan personas bastante conocedoras del ambiente. En el Zulia, por ejemplo, si Rosales se monta, como efectivamente está montado con su voluntariado, eh, eh, la cuestión de González, ahí no va a haber problema, porque el Nuevo Tiempo tiene suficiente fuerza política y organizativa para cubrir por lo menos el y, 80%. y cultura electoral, Claro, ¿cómo se llama? en el país hay partidos de la oposición que no están haciendo nada. Por ejemplo, partidos que no existían. Por ejemplo, en el Zulia, el partido Primero Justicia era el partido de los Guanipas, un partido chiquito, con representación que no tenía electoralmente. Y luego, en el resto del país, el partido de Leopoldo López no existe en el Zulia tampoco, ni el partido de Elsa Solórzano, ni mucho menos el de Andrés Velázquez. Y en el resto del país no sabemos, Arena, cómo están las cosas. Y da la impresión de que no se está haciendo el trabajo que debería hacerse. Y eso que allí con ellos está un hombre que pudiera ayudarlos mucho, que es Andrés Caleca, que no lo llaman porque resulta que hay mucho celo. Vente Venezuela, por ejemplo, en el Zulia no tiene gente organizada. Una cosa es que vaya a Media Colina y entusiasme a medio mundo. La otra cosa es que eso se traduzca en un día de electoral que es complicado. Yo que participé muchas veces
en esos procesos electorales. Sé que ese es un día difícil, donde había que estar a las Es difícil. 4 de la mañana en pie teniendo Es todos los difícil. Sí, hay un estado ahí y es difícil. Yo espero realmente que la idea de los llamados comanditos, todo ese tipo de organizaciones, los 600K que ellos hablan, de los cuales estamos aquí afuera y no sabemos realmente cómo opera. Espero que funcione y que de verdad haya una fuerte estructura, una fuerte maquinaria que cuide el voto. Porque yo creo que la votación va a ser masiva, porque yo creo que ya la gente está harta de toda esta cosa. Ojalá. Ahora, pero como dices tú, hay que cuidar los votos. Yo Si no por hay quien los ejemplo, cuide, se los va a llevar. estuve en estos días invitado a una reunión donde estaban juramentando los comandos electorales de Acción Democrática en Miami. Me invitaron y yo fui y bueno, y allí estuvo la gente preocupada y como no pueden votar, lo que están haciendo es tratando de con las personas que conocen, llamarlos, hacer su listado, entusiasmarlos con los votos y buscar maneras de ayudar en la campaña, ya que la gente de acá no va a poder votar porque no hay cómo hacerlo. Pero hay un esfuerzo, ciertamente que hay un esfuerzo que se está haciendo, pero resulta que cuando yo consulto a gente que vive en Lara, en Aragua, en Anzoátegui, en Nueva Esparta, y veo que no está el trabajo y las elecciones son en unas semanas. Sí. Faltan menos de 50, faltan menos de 50 días. Faltan menos de 50 días. Si no hay una votación masiva, hay riesgo de que el chavismo pueda arrebatar. Yo creo que la votación va a ser masiva. Yo creo que hay un 75% de intención del voto. Ahora falta cuidar esos votos, porque ciertamente, fíjate, es curioso, porque ¿te acuerdas? Nosotros estábamos metidos en la cuestión electoral y la cosa. Uno decía, no, que detrás de la cortina pasa algo. Detrás de la cortina negra los venezolanos se transforman y votan por AD. Que decíamos que los adecos se las sabían todas. No. Los adecos frente a este chavismo son muchachos de pecho. Porque estos sí saben de vaina, sí saben de la trampa. Y la hacen. La hacen sin escrúpulos, sin No, rubor. tú, por ejemplo, que acusaban a los adecos de ladrones. Y estos tipos son los más ladrones que ha conocido la humanidad. Tú sabes lo que Sí, pasó en Venezuela, chicos. Que solamente un ministro, vicepresidente y gobernador de estado se haya levantado 21.000 millones de dólares, de los cuales solo se sabe que 1.000 millones de dólares le leyeron a Leopoldo López y a este tipo, Borges, chicos. Y los otros 20.000 millones, ¿dónde están? Porque hay que reconocer que el gobierno, chicos, en eso sí fue exhaustivo. Fue fácil llegar hasta donde habían ocultado los 1.000 millones de dólares Borges y López. Pero pero chicos, nosotros 20.000, pero de nosotros 20.000 no han dado noticias. ¿ah? Claro, chicos, fíjate las noticias que corren de Nervis Villalobos, por ejemplo, de Rafael Ramírez. Oye, los tipos se cansaron de robar el dinero y tendrán de alguna manera tendrán que pagar, porque fíjate, estos días estaba hablando yo con la hija mía, con Victoria, y ella me decía, pero bueno, fíjate, ellos se robaron el dinero de la electricidad, se robaron los apagones, la cosa. Resulta que en la farmacia de alto costo del Zulia, del Seguro Social, las medicinas para el tratamiento de cáncer, para el tratamiento de cáncer, no volvieron a llegar de manera en buen estado, porque perdían la cadena de frío. Y además venían de la India porque el Estado no le volvió a pagar a la Pfizer. Resultado, muy pocos sobrevivientes de cáncer hay en el Zulia. Muy pocos sobrevivientes. Porque las medicinas que le aplicaron en los tratamientos de quimioterapia, todas han fracasado porque las medicinas son de mala calidad y han perdido la cadena de frío. Y la gente incluso no se ha muerto del cáncer, sino de deficiencia cardíaca, de pulmonar, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas como efectos colaterales de las malas medicinas que vienen de la India y de Pakistán. No, chicos, y fíjate tú que en estos días un radiodifusor de Maracaibo me escribió para decirme si yo podía trabajarle, hacerle un programa, porque él había leído algunas opiniones mías acerca de la transición en paz, la transición en pacífica. Entonces,
yo le dije que sí, que no había problema, pero no llegamos a hablar de negocio, ni pauta, ni nada, porque imagínate tú cómo salgo yo a vender un programa y tal. Y él me dijo, yo lo que quiero es que tú hables cosas buenas del gobierno. Ah, la... Yo te dije, no, no hay problema, yo hablo cosas buenas del gobierno. Y íbamos bien hasta que el tipo me dijo, sí, pero yo además necesito que tú le des veracidad a eso, porque la verdad por delante. Yo le dije, así no puedo aceptar, porque yo está diciendo que hable cosas buenas del gobierno y yo lo hago, pero no me puede pedir que diga la verdad también. O una cosa o la No, otra. es que si tengo que decir la verdad, tengo que decir, mira, ¿qué pasó con los araos? ¿Qué pasó con la ruta de la empanada? ¿Qué pasó con los gallineros verticales? ¿Qué pasó con el complejo criogénico? ¿Qué pasó con el tren Mollejudo? ¿Qué pasó con el puente? Bueno, lo del puente sobre la verdad que los tipos han hecho vainas buenas. Fíjate tú que me llamaron y me dijeron, me dieron la gráfica. Francisco, la primera piedra del puente sobre el río, el puente sobre el lago, el segundo Nigales, el puente está Nigales, el en puente buen Nigales. estado. Sí, está El en buen puente estado. Nigales Le han dado está en buen estado, la piedra. la La piedra han pintado varias veces. mantenimiento. Pero fíjate una cosa, tú sabes que ahí la empresa, cuando llegan a hacer la cosa para tomar las imágenes, pusieron unos rieles para que la gente viera que parecía que por ahí iba a llegar un tren que iba a salir de allá de las playitas, donde está el tren, el metro de Maracaibo termina en el aire. Entonces, entonces los tipos habían hecho, iban a hacer, ellos dijeron que por ahí, por toda la avenida de las Delicias, hasta el Moján, iba a llegar un tren. Bueno, y entonces pusieron unos rieles. El, Los rieles, el tren de Aragua. se los El tren de Aragua. los fundieron en una fundición que queda por ahí por la Limpia, por los lados de la Panamericana de Mérida. Se robaron, se robaron los rieles. Los rieles. Ahora, también me dijeron que como nadie tú sabes cómo la gente, los maraqueños así me han hablado, y resulta que la gente, que la parte que construyeron del puente sobre el lago, fue la parte subterránea. Yo dije, ¿cómo va a ser subterránea si ese es el lago? Sublacustre sería. Y su lacute, yo no sé de verdad. Ahora, yo confío en que estas cosas pasen porque no puede ser toda la vida. Ahora, ya los cubanos tienen 70 años y más porque es que los cubanos están viviendo bien porque los cubanos son ciudadanos norteamericanos que viven en Cuba. Sí. Y los cubanos son ciudadanos norteamericanos que viven en Cuba. Porque cuando los tipos se vienen de allá para acá, pasan un año demostrando que pasaron sufrimientos, les dan todas sus cosas, todo lo que significa pues apoyo económico y tal, y después se vuelven muchos a la isla con las pensiones que le dan para pasar sus días allá y lo pasan. Sí. Hay información de eso. Se devuelven. Sí, bastante, bastante. Y es que mira, hay una tercera generación de cubanos acá que ellos no son, no son contrarios al gobierno cubano. Tú no quieren hablar, no hablan de eso. No les preocupa. No es asunto de ellos. A diferencia de los primeros cubanos que se tuvieron que venir, eso sí, y todavía mantienen la pelea. Pero una buena parte de sus hijos, incluso se niegan y acusan de inmigrantes a los cubanos que entran como los balseros que ya no llegan o los que entran por México. Bueno, hay también una tendencia muy venezolana también ahora de rechazar a los venezolanos que llegan por la vía ilegalmente por la frontera sur. Inclusive muchos venezolanos van a votar por Trump, sabiendo que realmente Trump es un peligro de verdad. No sé si los norteamericanos van a cometer ese error de nuevo de votar por Trump. Ya pasó una cosa en Europa que debe llamar la atención. Una, Sí, la sí derrota señor. que acaba de sufrir Macron en Francia. Macron y Alemania. Y Alemania. El avance en Alemania llama la atención. Pero fíjate tú, por ejemplo, que a mí yo que creo que Pedro Sánchez es un manipulador y creo que no debe ser presidente de ningún gobierno. Pero el tipo tiene dos periódicos que le son fieles, que eso es lo que me llama la atención. Cuando hay la elección en Europa, el PP le gana al PSOE, pero la
Vanguardia dice, no, apenas le sacaron 2 votos, no pasó nada. Dos, Y los dos, entonces, dos, dos diputados, dos diputados. La diferencia, dos la diputados. noticia no existió, ellos la cambian. Y cuando voy a buscar el país, que un gran amigo que tengo me lo envía todos los días, veo que exactamente lo mismo y digo, caramba, qué bueno de Pedro Sánchez, que tiene dos buenos y grandes periódicos, pero que son especialistas en decir las cosas que ellos creen que deben decir. Y esos mismos periódicos hablan de las noticias falsas. De la Facebook, sí. Y ellos son los mayores contrarios a las noticias falsas. El País de Madrid y la Vanguardia de Cataluña. Sí, Pedro Sánchez dice, ¿cómo se llama? El escritor, Reverte. ¿Es el nombre de Reverte? ¿Quién? Cerca. No, Reverte. Sí, Reverte, claro. El de la Reina Dice Azul. que, sí, que Pedro Sánchez es un pistolero. Es un pistolero. Dice él que es impresionante, que es un personaje de novela. Pues. Dice él que es un personaje tan particular, que parece que estuviera caído, pero que tiene una capacidad enorme para surgir de sus cenizas. Porque el tipo aferrado al poder, fíjate tú, la izquierda hoy, ¿qué es la izquierda? La izquierda es una entidad para que la derecha no gobierne. No, sí, la izquierda es conservadora, Francisco. Claro, la izquierda hoy en día es conservadora. Claro, y de eso no lo mueve nadie. Y ese debate no lo quieren dar. Pero resulta que uno por la vía de los hechos se está dando cuenta que coinciden en propósito la izquierda y la extrema derecha. Claro, tú agarras a un partido de izquierda y de la ultraderecha y coinciden en muchas cosas. Preeminencia del Estado sobre el mercado. Ambas. La propia de la ultraderecha piensa que el Estado es la que debe mantener la unidad del país. Atomizar la sociedad por la vía del mercado, pero reconstruirla autoritariamente desde arriba, desde el Estado. Y en este caso, la derecha y la izquierda coinciden abiertamente. Por eso es que mucha gente en la izquierda defiende a Putin con respecto al problema de Ucrania. Por cierto que estoy leyendo 2 libros. Uno es el putinismo, Putin Thinking, y el otro se llama Revelaciones, que es un libro una novela que está, donde trata fundamentalmente de manera muy buena, a pesar de que lo que llevo son 100 páginas, todo lo que está pasando en Norteamérica. Y a mí me preocupa lo que pasa en Norteamérica. Mucho. Claro, yo creo que si las encuestas se materializan en los resultados electorales, Trump pudiera estar ganando las elecciones. Sí. Y lo cual no solamente es peligroso para los Estados Unidos, yo creo que es peligroso para el mundo. Yo creía una nueva presidencia de Trump. Yo creía hasta unas semanas atrás que Biden podía remontar y ganar, pero estoy observando que el Partido Demócrata no está unido y pareciera que no están en campaña. Pero claro, lo que pasa es que también yo lo veo desde la Florida y no observo el resto del país. Pero sería terrible, porque yo no quiero hacer juicios de valor acerca de lo que no ha pasado, pero sí sobre lo que pasó. A Trump lo acaba de condenar un jurado. Claro, chicos. Y ¿cómo se llama? Y deberían haber hecho el juicio con respecto a lo más grave, al atentado que hizo contra la democracia, al asalto al Congreso, la manipulación que hizo para revertir los resultados electorales. Claro. Debería ser enjuiciado por eso y ponerlo preso. Los mismos tipos que se negaron a aceptarlo lo están defendiendo hoy. Es ahí donde yo no logro comprender la esencia de la política, porque en el pasado habían lo que llamábamos nosotros la conciencia crítica de la sociedad, y eso ya no existe. La polarización la molió. Sí. Completo. Y tú ves, por ejemplo, y ahí está Ronald Rodríguez, que escribe con el nombre del librero, que la diferencia fueron 700,000 votos, cualquier cosita.
pero para el país no existió eso. Para el país lo reduce a 2 votos. A dos diputados. Los diputados perdió, pero no perdieron, pero realmente no perdieron, ganaron. Y lo escriben, yo lo estuve leyendo y dije, oye, pero esto es chico, esto es. Y entonces digo yo, ¿será que también el periodismo está en crisis? Ahora, el gran problema de esa elección europea es que cómo las realidades nacionales impactaron sobre las elecciones en Europa. Entonces tú ves a la sobre todo la alemana, que tiene realmente vinculaciones con el nazismo, pero demasiado orgánicas. Y la italiana, que tiene conexiones orgánicas con el fascismo, el antiguo fascismo de Mussolini. Eso es lo peligroso realmente, lo malo de este proceso. El pasado, Hitler identificó al enemigo y le puso nombre y apellido, los judíos. Y mucha gente que odiaba a los judíos lo siguió porque había que acabar con los judíos. Y en el caso de Mussolini, identificó a los socialistas, aún del signo que fueran, y por ahí fueron. Hoy, la ultraderecha y el populismo se han cebado en una cosa muy importante, la inmigración. Los números de la economía norteamericana señalan que la economía no está mal. Claro, es que es una cosa increíble. Mira, cuando le preguntan a los norteamericanos, le preguntan a los de Florida, ¿cómo está su situación personal con respecto a la economía? No, estamos bien. ¿Y cómo es el país? El país está muy mal. Asumen que individualmente están bien, pero la economía del país está muy mal. Entonces, es porque la propaganda republicana ha funcionado. Tiene un excelente aparato propagandístico, Trump y compañía. Eso lo tiene Trump, que le puso. Trump copió mucho de la manera como llegó al poder y se mantuvo a Berlusconi. Berlusconi le llamaban el sátiro. Bueno, y yo creo que ese pijo se le puede poner a Trump, porque él dice que puede hacer lo que sea con sus manitas, porque parece ser que él tiene las manos muy chiquitas, con lo cual todo parece chiquito. sí, Marco Rubio se lo dijo varias veces, tú tienes las manos chiquitas, y hombre que tiene las manos chiquitas, tiene todo chiquito, Bueno, decía Marco Rubio. Yo prefiero que dejemos esta conversación por ahora porque estamos entrando en un tema en el que yo no quiero por ahora participar. Bueno, veremos el lunes. Mira, no se votó por Europa, se votó exactamente. Aquí Ronald tiene razón. No se votó por Europa, sino que se votó en clave local. Es decir, los españoles votaron por el PP en clave local, es decir, con temas de la realidad. De hecho, todo el juicio contra la mujer de Pedro Sánchez fue una de las motivaciones por las cuales la gente siguió votando por el PP y en contra de Sánchez, ¿no? O en contra del PSOE. Bueno, Rena, Dice Ronald que el aparato de propaganda de los republicanos en Florida es muy buena. sí, es bastante buena. Y con el apoyo de algunos venezolanos, tú sabes que los venezolanos que están con Trump andan en alpargata. Sí. Sí, señor. Si tú ves a un venezolano con la guayabera por dentro y en alpargata y corbata, ese tipo está con Trump. Y con una bolsita llena de grasa, con pastelito. Eso sí Es cañadero, es cañadero, es cañadero, es cañadero y republicano. Bueno, Arena, esta conversación debe terminar y es mejor que termine así. Dale, nos vemos. Adelante, pues.